Ya, vamos a hacer los enlaces, ¿ya? Este capítulo también es muy importante, ¿ya? Un ratito. Este capítulo también es muy importante. Se llama, por ejemplo, ¿no? En los gases, en ingeniería, al menos lo que es mi carrera, estudiamos bastante esta parte también, lo que es termodinámica, o también máquinas turboeléctricas, centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque como en los gases, cuando hay centrales termoeléctricas, las centrales tú sabes que las que funcionan acá, las que hacen que haya encendido de lámparas, bombillos, todo eso, la producción de esa energía eléctrica es debido a las centrales termoeléctricas que hay acá en Chilca, en diferentes centrales que están ubicadas estratégicamente en Lima. ¿Cómo generan ellos energía eléctrica? A partir de gases. Los gases, cuando están a determinada presión y temperatura, salen disparados con fuerza, ¿sí o no? ¿No? Y entonces los calientan esos gases a una determinada presión y temperatura, y esos gases, al salir disparados, hacen que las turbinas giren. Las turbinas que hacen que se genere energía mecánica, energía eléctrica a partir de energía mecánica, hacen que esos generadores hacen que se dé la energía eléctrica. Pero ¿cómo funcionan esos generadores? Primero se da lo que es las vueltas de la turbina, pues. Por eso te enseñé también ¿no? Movimiento circunferencial en otros capítulos, ¿no? Física. Eso da vuelta a la turbina, y la turbina hace que se genere energía eléctrica a partir de la energía mecánica. La energía mecánica es a partir de la expulsión de gases a determinada presión y temperatura. Otra de las importancias de estos gases también es porque a nivel de historia, ¿no? Por ejemplo, las lámparas fluorescentes, para descubrir los rayos canales que se estudiaban antes para reconocer al protón y al electrón, se hizo a partir también de estos experimentos con gases. En un fluorescente, no sé si alguna vez se habrá roto un fluorescente, sale de adentro un gas de color blanco, ¿no? Ajá. Del gas sale, ¿no? Lo rompes y sale adentro un gas adentro. Incluso cuando lo rompes todavía suena, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del tubo del fluorescente el gas está a una determinada presión. Así es, está a una determinada presión. Adentro hay mercurio, fósforo, ¿no? Entonces, también para descubrir los electrones y protones se estudiaron esos, el principio básico fue de los tubos fluorescentes, ¿no? Lo que ahora se estudia. También los freones, ¿cómo se llama? Las soldaduras también igualito, se funcionan con gas acetileno, el cloro para desinfectar las aguas servidas, ¿no? Para nosotros poder consumirlas. Y así, un montón de gases, ¿no? Los gases tóxicos, ¿no? El anhídrido carbónico, que provocan el efecto invernadero, los freones, que están dentro de ¿no? En las refrigeradoras, que hacen que funcionen las refrigeradoras, o si no en los desodorantes. Esos son los freones, son gases tóxicos a nivel de una determinada altura, que hacen que en el cielo reaccionan a una determinada altura, reaccionan con los otros gases y hacen que la capa de ozono se vaya haciendo daño. Pero así a nivel de nosotros, de nuestra altura, no provoca, no es tóxico para nosotros, ¿no? Al combinarse, sí, recién al subir a una determinada atmósfera, a una determinada altura, y sí. Y así hay muchos gases, ¿no? Con los que pueden ser conocidos, ¿no? ¿Qué nos dice de los estados de los gases? Es un estado de agregación, dice, de la materia, en el cual las moléculas se trasladan a grandes velocidades y de manera caótica, ¿no? Claro, mírale, los gases, ¿cuál es lo interesante de este estado de agregación de la materia? De que
estos señores están moviéndose caóticamente a una determinada velocidad, se mueven caóticamente a grandes velocidades, entre 200 y 2000 metros por segundo. Así es. Ahora, ¿por qué hay algunos alumnos que me preguntaban a veces, ¿no? ¿Por qué los gases, estos gases no los podemos, nunca hemos visto gases, dicen, ¿no? Hay algunos que dicen, ¿no? Nunca hemos visto gases, ¿no? Pero sí, no sé si te habrás dado cuenta, ¿no? Los gases, los carros botan gases así, ¿no? Atrás. Y donde estamos nosotros inmersos, ahorita en esta atmósfera, es una combinación de otros gases. Ahorita tú estás respirando gases también igualito, ¿no? Todo lo que te del aire es una composición de gases, inclusive hasta el color del cielo. ¿Por qué tiene ese color? Por un gas, también, bueno, el ozono, que tiene ese color, medio azulado. Así es. Entonces, mírale, las propiedades, vamos a ver las propiedades submicroscópicas, ¿ya? De los gases primero. Una de ellas es que los gases, porque una de las propiedades es que tiene alta entropía. ¿Qué te quiere decir que tiene alta entropía? ¿No? Que ellas se están moviendo de manera desordenada, ¿ya? Se están moviendo de manera desordenada, altamente, es un desorden alto. ¿Por qué se mueven así esas moléculas? ¿Por qué se están moviendo así esas moléculas? ¿Por qué? Porque su fuerza de atracción es mucho menor que sus fuerzas de repulsión. En un sólido, por ejemplo, la pizarra, ¿no? Esta regla, ¿por qué está así, no? Es compacta. ¿Por qué? Porque sus moléculas, o las partículas, ¿no? Sus moléculas de esta pizarra o de esta regla, las partículas que la conforman, las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, por eso están así, de esta manera, compactas, unidas, ¿no? En cambio en un gas no. En un gas sus moléculas, claro, están separadas, dispersas. En un gas siempre las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Así es. Por eso es que siempre un gas, ¿no? Se expande rápidamente, ¿no? Se expande rápidamente en el volumen en el cual está contenida. Esa es la alta entropía, el alto grado de desorden molecular. Alto grado de desorden molecular. De desorden molecular. Listo. Dice tiene grandes espacios intermoleculares. Así es. Es más, cuando tú tienes gas, digamos en ese cilindro, ¿no? O en un globo, en una bolsa, ¿no? Tú tienes ahí gas, lo tienes ahí depositado. Solamente, digamos, el 0.1% de ese volumen total es gas. El 99.9% de todo ese volumen es espacio vacío. ¿Por qué? Porque las moléculas del gas, no te olvides, siempre van a estar dispersas, ¿no? Dispersas. Todas las moléculas del gas están dispersas. Así es que en el recipiente donde esté el gas, casi siempre el 0.1% va a ser solamente gas y el 99.9% va a ser ocupado por esa molécula de gas. Por eso es que dice que donde esté contenido el gas, siempre van a haber grandes espacios intermoleculares entre ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos grandes espacios intermoleculares, claro. Entonces el 0.1% del volumen ocupado es gas, nada más.
Es gas. Listo. Ya. Poseen, dice, alta energía cinética molecular. Claro, ya te lo acabo de decir, ¿no? Estos se mueven a grandes velocidades, ¿no? A grandes velocidades. Pero como las moléculas son tan pequeñas, esas casi ni se notan, esas velocidades, ¿no? Claro. Entonces, por ser alta energía cinética molecular, energía cinética que va entre los 200 metros por segundo hasta, eso dependiendo del gas, ¿no? Dependiendo de qué presión o qué temperatura esté, 200 a 2000 metros por segundo. Hay algunas personas que dicen, no, ¿y por qué no hay gas? ¿Y por qué no hay gas en el universo? ¿No? ¿Por qué ese gas que está acá en la Tierra no está en el universo también? ¿No? ¿Por qué el gas que hay en el aire no escapa fuera de la Tierra? ¿No? Es porque la fuerza de atracción de la Tierra no permite que ningún cuerpo pues salga hacia afuera. Difícilmente hace que, ¿no? Difícilmente hace que los cuerpos salgan de la atmósfera terrestre, ¿no? Por eso es que para que los cohetes salgan de la Tierra, tiene que haber una expulsión de gases, ¿no? De su motor tiene que haber una expulsión de gases que sea, pero grandísima, ¿no? Esa expulsión de gases a una determinada temperatura hacen que la energía cinética de esas moléculas propulsen el cohete hacia arriba. Y bota un gas a determinada temperatura y como el gas no puede hacer igual que el piso, lo que hace es propulsar, ¿no? Impulsar al cohete hacia arriba, ¿no? Por eso es que se necesita necesariamente esa expulsión de gas en el cohete, esa es la que hace que el cohete salga de la atmósfera terrestre. Por eso es que los gases así a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y una atmósfera no van a salir de la Tierra, ¿no? No van a salir de la Tierra. La Tierra, por su gravedad, hace que ningún cuerpo salga de ella. Propiedades macroscópicas. ¿Y el helio? El helio. Igual, todos los gases no se quedan en una... El helio, claro, puede subir, ¿no? El helio también es un gas, pero es un gas monoatómico, ¿no? Helio, argón, criptón, ¿no? Son gases monoatómicos, ¿no? También son gases, pero gases monoatómicos. Pero se queda a una determinada altura de la atmósfera terrestre, nada más. No salen más allá. No pasa nada. No pasa. Por más baja densidad que tengan, ¿no? Para estar más elevados. Propiedades macroscópicas, ¿no? Una de ellas es la compresión, ¿no? ¿La qué es la compresión? ¿No? Consiste en que si tú le aplicas, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un recipiente, acá tenemos, no te olvides, esto de acá de ahora en adelante se va a llamar pistón, ¿ya? Esto se llama pistón, o émbolo también le dicen algunos. Pistón o émbolo. Entonces tú le aplicas acá una fuerza, al émbolo y esta se va a comprimir. Este gas, ¿no? Que está en este recipiente se va a comprimir, va a reducir su volumen. Entonces esa es la capacidad que tienen también los gases, de poder reducir su volumen. Y al reducir, no Vas a aplicar una fuerza ahí y se va a reducir el volumen, ¿sí o no? Entonces esa es otra de las propiedades que tienen los gases, de poder reducir su volumen. Y tener un volumen B1 o un volumen B2. El volumen B1 es mayor que el volumen B2, ¿no? Entonces esa es la capacidad que tienen los gases, de poder reducir su volumen sin haber quitado las moléculas del gas, ¿no? ¿Por qué reducen su volumen? ¿Por qué tienen esa capacidad de reducir su volumen? Por los grandes espacios intermoleculares que hace rato te dije, ¿no? No te olvides que dentro de un recipiente, ¿no? O dentro de cualquier material en el cual ellos estén contenidos, siempre hay grandes espacios intermoleculares. Solamente ellos ocupan el 0.1% del volumen en el cual están, ¿no?
Por eso es que tú, al aplicar una fuerza al embolón o al pistón, esto fácilmente puede comprimirse, puede reducir su volumen por los grandes espacios intermoleculares que hay entre estas moléculas. ¿Entiendes? ¿No? A ver, haz eso con un sólido. A ver, haz eso con un líquido. No, esa capacidad solamente lo tienen los gases, ¿no? De poder reducir su volumen. Así es. Ahora, profesor, dice, ¿no? A ver, dice, hay algunas veces en que lo único que tú puedes hacer acá es reduciéndolo su temperatura, reduciendo la temperatura, aplicando una gran presión y reduciendo la temperatura, tú este gas lo puedes licuar. Eso sí puedes hacer, licuar. Pero eso no quiere decir que lo puedes ese gas aplicar una fuerza tan fuerte tal que el volumen de este gas sea cero. Tú no puedes volver a este volumen de recipiente un volumen igual a cero. No te olvides que ahí hay moléculas. Entonces, mientras, claro, tú lo que puedes hacer es reducir el volumen, pero jamás volverlo a hacer. No te olvides que hay moléculas, pues. Y si tú le aplicas más fuerza, obviamente las paredes del recipiente van a tender a romperse. Se va a explotar, ¿no? Así como pasa con el claro, ¿no? Va a haber una mayor energía cinética, ¿no? Porque los balones de gas revientan, ¿no? Cuando hay un incendio. ¿Por qué los balones de gas revientan? Porque a mayor temperatura, la energía cinética de los gases es mucho mayor. Los gases, las moléculas, comienzan a moverse rápidamente. Se bloquean, ¿no? Comienzan a moverse. Entonces, mientras ellos comienzan a moverse con mayor rapidez, mayor va a haber una fuerza por determinada área de la pared del recipiente. Está chocando más y más moléculas a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión del gas? ¿Qué va a pasar con la presión del gas o la presión del recipiente que los contiene? Va a haber una mayor presión por la cantidad de moléculas que están chocando a la vez en esa pared del recipiente. Y si hay una mayor presión, claro, va a reventar, ¿no? Va a reventar. Entonces, por eso es que ocurren las explosiones, ¿no? Cuando hay mayor temperatura en un balón de gas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, ve. De este volumen mayor a un volumen menor, de ahora en adelante, esto también vamos a tocar en termodinámica, de volumen mayor a un volumen menor, ¿qué cosa es? ¿Una compresión o una expansión? Una compresión, ¿no? Estás comprimiendo el gas, ahí sí es. Compresión. Ajá. Listo. Y sentido contrario, ¿qué cosa será? Expansión, ¿sí? ¿No? Entonces tú agarras, le aplicas una fuerza, sueltas el émbolo, ¿no? Las moléculas mismas del gas van a hacer que este émbolo regrese a un estado inicial, ¿no? Va a subir, ¿no? El pistón un poco más, ¿sí o no? ¿Qué cosa va a haber? Una expansión. Así es. Listo. Entonces, mira, ve. ¿Ya? No te olvides de esto, ¿ya? ¿En qué consiste la compresión? ¿No? En la propiedad consiste... Claro, ¿no? Consiste en reducir, ¿no? El volumen del gas, ¿no? Consiste en la reducción del volumen del gas. Así es. Expansión, ¿no? Igual, el sentido inverso, ¿no? No te olvides que el gas siempre va a ocupar
El gas siempre va a ocupar el volumen del recipiente el cual va a estar contenido, ¿no? Si digamos yo tengo un recipiente de 80 litros, ¿no? Entonces ¿cuánto sería el volumen del gas que está dentro de ese recipiente? 80, ¿no? No importa cuánta masa de gas hay ahí adentro, no importa si hay un gramito, no importa si hay 0,01 gramito. La cosa es que ese recipiente que lo contiene, por más grande o chiquito que sea, ¿sí?, siempre va a ser el volumen que está, ¿no?, o que va a contener a ese gas, ¿no?, el volumen del gas propiamente dicho, ¿no? Listo. Entonces la expansión consiste, el volumen del gas es el mismo que el recipiente que lo contiene. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahora acá? Difusión. La difusión consiste en que un gas puede trasladarse o puede trasladarse a través de otro cuerpo material. Por ejemplo, un gas sobre otro gas. ¿Cómo puede ser un ejemplo de un gas sobre otro gas? Por ejemplo, ¿no?, un perfume. Una chica, ¿no?, alguna vez has olido el perfume de una chica, ¿no? La chica se echa un determinado perfume que es una composición química y lo siente, ¿no? Sientes el aroma. Igual de las frutas, ¿no?, su aroma de las frutas, ¿no?, los éteres. Es un gas. Ese gas, ¿por dónde se traslada? Por el aire. ¿Y el aire qué cosa es? Otro gas. Otra composición de otro gas, ¿verdad? Sí. Así igualito. Por ejemplo, el gas en líquido. ¿Has visto la gaseosa? ¿No? ¿Has visto esas bolitas? ¿No? Las bolitas de aire, ¿no?, que hay dentro. Ya, esas bolitas de aire también es una esa bolita de aire es otra composición de gases, ¿no? Igual también el gas en material sólido también, la oclusión de hidrógeno en el platino, y así hay muchos ejemplos. Ahí tenemos las bombas lacrimógenas, ¿no?, también, ¿no?, gas en otro gas, ¿no?, traslación de gas en otro gas, ¿no? Entonces tenemos eso, así se llama, eso es lo que se dice la difusión, ¿ya? Consiste en el traslado, ¿no?, en el traslado de gas en otro estado, en gas, ¿no? Consiste en el traslado de gas en otro cuerpo material, ¿no? Puede ser gaseoso, líquido o sólido, ¿no?, en otro cuerpo, ¿no? Puede ser gas también, puede ser líquido, el gas trasladándose en líquido, propio gas, o también en sólido, o en sólidos. Efusión.
tenemos lo que es efusión, digamos, ¿no? la llanta de un neumático, ¿no? Perdón, un neumático. También se pincha y ¿qué pasa con el gas que está dentro de ese neumático? Dentro de la cámara de ese neumático. Comienza a salir a una determinada presión, ¿no? Comienza a salir eso. ¿No? En este caso tenemos acá como ejemplo un globo, ¿no? Le pinchas el globo, comienza a salir el gas. ¿No? Así es, comienza a salir, ¿no? Porque está a una diferencia de presión, ¿no? Entonces eso es lo que se llama efusión. Es la salida del gas, ¿no? Salida de gas. Salida de gas por un orificio del material que lo contiene. Por un gas, su comportamiento depende de su temperatura, depende de la presión a la cual esté, ¿no? Como te dije, ¿no? ¿Por qué explota un balón de gas? Por la temperatura, ¿no? Por la presión. Temperatura, presión y volumen que lo contiene, ¿no? Entonces de esos tres parámetros va a depender el comportamiento de un gas. Mientras más caliente el gas, más energía cinética de sus moléculas, ¿no? Mientras más grande su volumen, menos presión ejerce el recipiente que lo contiene, ¿sí o no? Y así, ¿no? Esas son sus funciones de estado, sus principales parámetros de estado, ¿ya? Presión, volumen o temperatura. De esos tres va a depender el gas, su comportamiento, ¿no? No depende de su composición química, no depende si es argón, si es gases cloro, no depende de eso, ¿ya? Va a depender de esos tres parámetros. Uno de ellos es la presión, es la fuerza de ese resultante por unidad de área que ejercen las moléculas sobre la pared del recipiente que lo contiene debido al choque, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la presión? Es la fuerza resultante por unidad de área que le ejercen las partículas al chocar, ¿no? Contra la pared del recipiente, ¿no? Entonces, no te olvides que las moléculas están en movimiento, ¿no? Las moléculas están en movimiento entre 200 metros por segundo a 2000 metros por segundo, ¿no? Dependiendo de la temperatura a la cual estén, ¿sí? Entonces la presión es igual a la fuerza resultante que le ejerce por unidad de área. Acá hemos hecho un pequeño cortecito, mira. Hay una determinada área, ¿no? Entonces va a haber moléculas que choquen con esa área infinitesimal, ¿no? Del recipiente. Va a haber choques ahí de las moléculas contra ese recipiente, contra esa pequeña área del recipiente. Mientras más moléculas chocan contra esa pequeña área, va a haber una mayor presión, ¿sí o no? Mientras haya una mayor energía cinética de las partículas, mientras haya una mayor energía cinética, también, ¿no? Va a haber una mayor presión. Entonces, más se van a acordar. Claro, ¿no? Entonces no te olvides, mira, acá el émbolo, ¿no? Si tú al émbolo lo aplastabas o el pistón aplastabas, ¿no? Ibas a determinar qué cosa. Un menor volumen en la cual estas moléculas se van a mover, ¿sí o no? Sí. ¿No? Y si hay un menor volumen donde ellas se van a mover, obviamente ellas van a chocar, ¿no? Con mayor, digamos, van a chocar un mayor número de moléculas con esa área del recipiente, ¿sí o no? Con la área de las paredes del recipiente, ¿sí o no? Porque ellos van a tener un menor espacio donde moverse. Entonces va a haber mayor número de moléculas chocando contra la pared del recipiente. Por lo tanto, por eso es que cuando a un recipiente tú lo reduces su volumen, le va reduciendo más su volumen, ¿no? Puede reventarse, ¿te das cuenta? Puede explosionar, ¿no? Tú vas reduciendo su volumen, igual a un globo, ¿no? Un globito que haces,
¿no? Lo trata de comprimir y comprimir hasta que en un determinado momento ¡plá!, revienta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo estás comprimiendo, las moléculas van chocando contra la pared del globo y ¡plá!, en un momento revienta, ¿no? En un determinado momento revienta. Por eso es que a menor volumen va a haber mayor cantidad de moléculas moviéndose hacia las paredes del recipiente, ¿verdad? O también, ¿no?, le puedes acelerar el movimiento de esas moléculas, ¿no? Aceleras el movimiento, también va a haber una mayor cantidad de moléculas chocando contra la pared del recipiente. ¿Cómo aceleran las moléculas? Sacudiendo. ¿Cómo aceleran las moléculas? Sacudiendo, no. Aumentando su temperatura, ¿sí o no? Claro, aumentando su temperatura. El volumen, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, no te olvides, ya te dije eso, ¿no? Por lo tanto, el volumen es igual a la capacidad del gas que lo contiene. Entonces no importa si tú tienes ¿no? Si acá sueltas, digamos, cierras toda esta habitación y sueltas un gas cloro, ¿no? O el cianuro, ¿no?, de nitrógeno, ¿no? Lo sueltas acá y nos morimos todos, porque ese gas es justamente el utilizado para asesinar gente, ¿no? Están condenados a muerte, las cámaras de gas. Cuenta, también lo han usado en la historia para hacer cosas malas, ¿no?, a los gases. Entonces el gas ocupa todo el recipiente que lo contiene, así es como mataban a la gente, ¿no? Las cámaras de gas eran habitaciones donde le soltaban el gas, ¿no?, los asesinaban. Ocupaba ese gas toda la habitación, ¿no? Soltaba un poco ese gas y ocupaba toda la habitación, y así es como moría la gente, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos más? La temperatura. La temperatura indica la medida relativa de la energía cinética promedio de la molécula, ¿no? Claro. La temperatura es un indicador también, que te indica la energía cinética promedio de la molécula. La energía, o sea, con la cual ellas se están moviendo dentro del recipiente. Es un indicador, esa es la temperatura, ¿sí? Entonces ellas se van a mover a una determinada velocidad, a una temperatura. Digamos, tenemos acá gas a 30 grados centígrados. ¿Quién se estará moviendo las moléculas de ese gas a 30 grados centígrados? O las mismas moléculas de ese mismo gas a 60 grados centígrados. ¿Cuál de las dos se está moviendo más rápido? ¿Qué moléculas se están moviendo más rápido? ¿Las que están a 30 o a 60 grados centígrados? A 60. Claro, así es. ¿Te das cuenta? ¿Por qué las moléculas? Mira, cuando hierve es agua, ¿no? Las moléculas del gas, del agua, ¿no?, se están saliendo, claro, mayor temperatura. Las moléculas se están moviendo más rápido, ¿no?, dentro de ese gas, dentro de ese líquido, ¿ya? Y ellas tratan de escapar ya a una determinada temperatura, ¿no? Ya está, eso es todo, ¿ya? Vamos a estudiar la ignición.